Amados, muy buenos días. Una vez más con ustedes. Gracias a Dios por ello. La paz de Cristo para cada uno de ustedes, los que me siguen. Señor, te damos honra, gloria y gracia en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te pedimos que abras el entendimiento de los que van a oír tu palabra. Señor, menguo para que tú seas en mí. Tu espíritu traiga palabra de revelación y edificación para tu pueblo. Te damos honra, gloria y gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por este nuevo día. Gracias por este presente eterno en el cual podemos entender tu palabra, hacer tu palabra y vivir por tu palabra, Señor. Te damos gracias, confiados en ti, hasta tu venida gloriosa, Señor. Señor, que esta palabra sea de bendición para aquellas personas que tienen necesidad de comprender y entender, que tienen necesidad en su alma y en su corazón de ser llenos de tu presencia, de ser llenos de tu santo amor, Señor. Manifiéstate a todo aquel, Señor, que invoque tu nombre, a todo aquel que no te conoce, Señor, que tenga la fortaleza en el Espíritu para decirte, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, te acepto y te recibo en mi corazón. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi alma y de mi vida. Que estas personas tengan la certeza y tengan la convicción de aceptar al Hijo de Dios, porque solamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo, está la esperanza de toda la humanidad y de todos los hombres. Hoy vamos a predicar acerca de algo muy importante que está sucediendo. Cómo es que las personas, conociendo a Jesucristo, conociendo su palabra, vuelven otra vez atrás. Y para ello tengo una palabra muy especial, más para estos días en que la gente se va a tradiciones y costumbres paganas, como el carnaval. Carnaval significa Dios de la carne. Val es un Dios. Carnaval, al Dios de la carne. Todas estas paganerías y todas estas tradiciones se hacen en honor al Dios de la carne. Es el momento en que el Dios de la carne libera toda su euforia, la potencia de su emoción, su pasión por los sentimientos, deseos y la liberalidad de hacer cosas que verdaderamente destruyen el templo, destruyen la vida espiritual, destruyen los matrimonios, destruyen los hijos, la cadena de pecado que se genera allí en estas prácticas y en estas costumbres babilónicas, porque esto viene desde mucho tiempo atrás, esto no es desde ahora. Así que la palabra de hoy, te pido, querido amigo, querido hermano, que no la recibas como una ofensa, sino que preste atención a lo que dice la palabra de Dios para que pueda entender qué es la voluntad de Dios y para que pueda hacer según su voluntad y pueda cambiar la dirección de su vida para una vida mejor. Dios quiere que vivamos bien. Dios quiere que haya bendición en nuestra vida. Dios quiere que seamos hombres dignos y ejemplares. Dios quiere que seamos hombres idóneos, que vivamos según su voluntad, primeramente para agradar a Él y para hacer testimonio delante de los hombres. Así que vamos a comenzar en el libro de Gálatas. Tomamos la palabra de Dios allí para que veamos la diferencia, lo que sucede cuando se practica este tipo de cosas como el carnaval. Nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que morimos para el mundo, ya no practicamos estas cosas, ya no practicamos esta adoración al Dios de la carne, puesto que si hemos muerto con Cristo, para el mundo hemos muerto. Ciertamente no quiere decir que no andemos en el mundo, estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a Él, porque los que morimos con Cristo, morimos en nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros deleites, y damos gracias a Dios porque comenzamos a entender qué es la verdadera vida, que es la vida en el Espíritu. Y
Dios lo hizo de esta manera para que los que vivamos por el Espíritu seamos guiados por el Espíritu y llevados a toda verdad y a toda justicia. Así que mi querido hermano, vámonos al libro de Gálatas capítulo 5 y veamos la diferencia, lo que Dios dice a estos que practican este tipo de cosas. Quizás nosotros también en un tiempo practicamos porque no teníamos el conocimiento de Dios, pero una vez que conocimos a Dios, al Señor, nos dimos cuenta que estábamos errados y que estábamos haciendo cosas que se salían del orden, lo cual trae consecuencias y perjudica nuestra vida y la vida de los nuestros. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 16, en el nombre de Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Está viendo? Dios nos demanda andar en el Espíritu, en la unidad del Espíritu, en una comunión con lo ecuánime, con lo sensato, con lo puro, con lo inocente. ¿Por qué dice y por qué comienza así? Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dios puso regla. El que anda en la carne anda en libertinaje. El que anda en la carne anda tropezando, haciendo pecado y haciendo tropezar a otros. Pero lo más importante de esto es lo que Dios dice. Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando la gente no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, se hace todo tipo de cosas y todo tipo de práctica que no le agrada a Dios y que causa problemas para nuestra vida, que causa problemas para los nuestros, para nuestros hijos y para todos aquellos que realmente sin querer causamos y hacemos daño. Presten atención, está comenzando la palabra. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Cuando usted va a un carnaval, usted puede darse cuenta que todo el mundo anda en un libertinaje, la gente anda adulterando. Y la primera palabra que me dice es adulterio. ¿Por qué adulterio? Adulterar no solamente es irse con la mujer ajena o con el hombre ajeno, sino adulterar el templo de Dios con alcohol, con bebidas que destruyen el templo, con drogas y haciendo daño al templo y estando en vergüenza con la desnudez. Ahora, dice que manifiestas son las cosas de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque el que practica todas estas cosas está en el pecado. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Por lo tanto, no puede heredar el reino de Dios. Esto es para usted, amigo, que me está escuchando. Sobre todo, si usted es conocedor de la palabra y si usted fue bautizado. Si usted fue bautizado en Cristo Jesús, usted murió para el mundo. Déjame recordárselo. Usted no tiene nada que ir a hacer a ese lugar a donde están celebrando tradiciones paganas al Dios de la carne, donde los hombres con hombres se juntan, mujeres con mujeres, donde hay borracheras, donde hay orgías, donde hay violaciones, donde hay fornicación, donde vemos
que todos los años se repite una y otra vez, jovencitas que quedan embarazadas por causa de esta práctica, hijos del pecado. Son hijos concebidos que no vienen del amor, de la unidad, de un matrimonio, sino que son por causa de la práctica a los dioses de la carne. Carnaval. Ciertamente muchos por ahí dicen que la vida es un carnaval, claro. Cuando se vive sin Dios, la vida es un carnaval, porque las personas viven bajo los conceptos y los razonamientos propios de la vida. La gente vive de una manera desordenada, de una manera que anda en deleites y complacencias, dándole gusto y placer a lo que le parece, a lo que en él cree, sexo, borracheras, drogadicciones y todo tipo de estas cosas que se manifiestan cuando se vive en el mundo. Estando nosotros en la carne, ciertamente podemos ser tentados, pero tenemos a Cristo, con el cual podemos reprender estas cosas y con el cual podemos salir ilesos de estas manifestaciones. Ciertamente Jesús dijo que teníamos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Y que teníamos que dejar todas las cosas y renunciar a ellas. Dejarás padre, madre, casa, mujer, hijo y todas las demás cosas que fueren necesarias y niégate a ti mismo. Porque si verdaderamente queremos una vida espiritual y si verdaderamente queremos tener un crecimiento espiritual, no podemos avergonzar la sangre de Jesucristo, no podemos avergonzar el nombre de Jesucristo, porque Él no dará por inocente a aquel que avergüence su nombre. Esto es para los cristianos. Y para los que no son cristianos, solamente les voy a decir, prueba la oportunidad de venir a los pies de Cristo, pon tu confianza en Cristo Jesús, búscalo, acéptalo en su corazón y en su vida para que tu vida sea prosperada, para que tengas un crecimiento espiritual y para que seas apartado de todas estas cosas inmundas. Inmundas porque son sucias, son bajas. En ellas hay una doble intención. En un carnaval no solamente se festeja aquello que le gusta a la juventud, a la gente que se involucra en esto de ir a pasar un rato bien. Ahí hay, detrás de todo esto, detrás de toda esta cortina, hay adoración al Dios del licor, hay adoración al Dios de lo oculto, de la liberalidad, hay adoración a los dioses paganos, a los dioses de la carne, y hay ciertas cosas que usted pueden ver allí que pareciese algo inofensivo, que pareciese que algo como que no te va a hacer daño en nada, pero una vez que entras en esto, te encadenas a ti mismo y encadena a tus generaciones. Porque todas estas prácticas vienen desde un principio muy remoto y al día de hoy han sido tecnificadas, pero siguen siendo lo mismo, así que no ha cambiado en nada. Las prácticas del carnaval son para dioses paganos, son para dioses de perdición, son para dioses que están guardados allí dentro de esta celebración, como el dios del alcohol, ya lo dije, como el dios de la carne, como el dios del pleito, como el dios de la división y de la disensión. ¿Por qué? Porque en este tipo de bochinche, porque esto es un bochinche, podemos ver y podemos entender que en este tipo de celebración, después que tú entras en este tipo de celebración, usted va a ver pleitos, va a haber inmundicia, va a haber lascivia, va a haber fornicación, adulterio y todo este tipo de cosas que se manifiestan allí, contiendas, pleitos, enemistades, idolatría, todo aquello que la gente sin querer idolatra y sin saber. A esta misma tradición, a todos este tipo de gastos que se hacen de año en año y son esclavos verdaderamente de trajes y de modas dentro de la misma práctica que no les permiten salir adelante ni avanzar ni crecer. Es lamentable que la gente desconozca estas cosas.
Mas dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que todo el que va al carnaval está poniéndose en problema con Dios, está abominando, está prácticamente dejando a Dios en un lado, no está haciendo culto al Dios verdadero, sino que está deleitándose en sus propios miembros, en sus propios deseos, en sus propios deleites y delirios provocados por las concupiscencias del corazón y el deseo de la carne. Mas el fruto del Espíritu, esto es para los que viven por el Espíritu, préstenme atención. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada desobediente a la voluntad de Dios. Está viviendo en una comunión con Dios. Está buscando lo espiritual. Está buscando o está dentro de lo sobrenatural de Dios, que es esa relación personal con Dios. Y el que es de Dios y el que está con Dios no anda buscando las cosas del mundo. El que es de Dios simplemente camina según la voluntad del Espíritu y a donde el Espíritu le lleve. Pero si usted, siendo cristiano, y es llevado y es arrastrado a este tipo de prácticas, usted está en un problema. Usted puede que haya confesado el nombre de Jesús y usted puede que se haya bautizado, pero usted no se ha convertido. Porque el que cree en Dios es temeroso de Dios y guarda su palabra y la hace. Pero aquel que no es convertido no puede ni siquiera temer a Dios y tampoco puede hacer su palabra. Por lo tanto, usted tiene un problema. Usted está tomando el nombre de Dios en vano y va a tener problemas muy serios. Las consecuencias de todos aquellos que practican o van a estas prácticas paganas, no, yo no hago nada, yo no tomo nada, pero estás allí viendo, estás allí oyendo, estás allí deleitándose de una manera o de otra, con tus ojos, mirando lo que no tienes que mirar, oyendo lo que no tienes que oír y compartiendo de todas estas cosas que se guardan detrás del carnaval. Entonces no puedes decir que no haces nada. Por supuesto, estás en contra de la voluntad del Espíritu, porque ciertamente el Espíritu te va a guiar a toda verdad y tu espíritu no va a querer que tú estés allí, pero en tu deleite, en tu placer, tú vas a estar en ese lugar. Y hay consecuencias, que no podrás heredar el reino de los cielos. Y no solamente el reino de los cielos, sino que estos demonios, por causa de que tú compartiste en esta gran fiesta pagana, donde se entregan los unos a los otros, donde hay maldicencias, porque todo el mundo habla vanamente y habla jactanciosamente y muchos liberan maldiciones y malas palabras, a eso se le llama maldicencia, donde todos toman de la misma copa y donde todos están de acuerdo con lo mismo. Entonces, este tipo de consecuencia viene luego a tu casa. Viene el matrimonio disfuncional, vienen los problemas en los matrimonios, vienen los problemas en los hijos. Fueron a ver el carnaval, terminaron probando el alcohol y se vuelven alcohólicos. Probaron la droga y terminaron volviéndose drogadictos. Probaron el carnaval y entraron en ello y se vuelven esclavos de esta tradición y de esta paganería, año por año, gastando cantidades de dinero, que no es mi problema, cada quien trabaja para lo suyo, pero lamentablemente destruyendo su templo, destruyendo la bendición o lo que Dios quiere verdaderamente añadirle. Pero ese no es el punto, ahí no termina. Termina en que se encadenan y se vuelven esclavos de esta paganería. Y luego dicen los padres o dicen los hijos o dicen las familias, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi hijo es drogadicto? ¿Por qué mi hija es prostituta? ¿Por qué mi hijo está loco con la droga? Porque todas estas cosas, porque participaron de estas cosas y la influencia que hay en este mover no es
un mover de hombre solamente, sino que es un mover espiritual. Es una manera de Satanás hacer que las personas queden envueltas, sumergidas en esta influencia para él poder controlar sus vidas, para destruirlas y aniquilar sus almas. Por eso es que el diablo también tiene sus estrategias y nosotros como hombres de Dios simplemente damos este mensaje no para que te ofendas, sino para que seas sensato, sino para que entiendas que hay muchas maneras de pasarla bien con la familia, con los hermanos. Cuán bueno es compartir y habitar los hermanos juntos en paz y armonía, haciendo las cosas sanas que le agradan a Dios sin estar en borracherías, en herejías, en este tipo de cosas donde hay desnudez al templo, donde no hay honra sino deshonra. Y somos el templo del Dios viviente, pero por causa de que no tienen el conocimiento, mi pueblo perece, dijo Jesús. Así que muchas personas que están allí en el carnaval, nuestro deber es orar por esas personas para que resplandezca la luz que es Cristo y estas personas puedan venir al camino del Señor y puedan salvarse, puedan ser salvas. Así que quiero decirles algo hoy en esta mañana preciosa, maravillosa. Si esta palabra te toca o te llega, vamos a rendirnos a los pies de Cristo, vamos a buscar al Señor Jesús y vamos a creer en Él, vamos a permitir que Dios, su palabra, comience a transformar nuestras vidas. Así que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros, sino haciendo lo que al Señor le agrada. ¿Por qué esto? Vamos a revisar lo que dice la palabra. Dice en Romanos 6:3, versículos 6:3, dice lo siguiente. Dice, esto es para los que recibieron a Cristo Jesús. ¿Qué pues? ¿O no sabéis, 6:3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que si usted murió para el mundo, usted tiene que andar en una vida nueva, en una vida diferente, no en una vida donde se practica la inmundicia, donde está la idolatría al Dios de la carne, donde se mueve el sexo, donde se mueve y donde se propicia el ambiente para el pecado. También quiero regalarte una palabra en Romanos 8:1 que dice, viviendo por el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que mis hermanos, quiero que entiendan, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que andan conforme a la voluntad del Espíritu y no conforme al deseo de la carne. Hay bendición en esto. Vamos a buscar a Dios, vamos a comenzar a hacer su voluntad y vamos a creerle a Dios, porque Dios verdaderamente quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hacer cosas grandes. Pero hablemos un momento acerca de esto del carnaval. Muchos pretenden por venir al carnaval y pasar bien con los suyos y piensan que esto no hace daño y que no importa, después del carnaval tenemos una Semana Santa y en esta Semana Santa vamos a rezar, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos lave del pecado. Pues déjame decirte que si tú eres uno de estos practicantes, estás haciendo muy mal. Porque a Dios tiene que buscarlo los 365 días del año. No esperar una época del año donde tú vas y te sacias en la carne y haces todo lo que quieres para el mundo. Entonces tomamos la semana de Semana Santa, lo cual muchos llaman Semana Santa. Y entonces en esa semana oramos o nos vamos a la playa, nos vamos de campamento y creemos que yendo a la misa y haciendo ciertos ritos
religiosos, somos libres de la culpa y del pecado. Pues déjeme decirle que no. La única manera de que tú puedas resolver este dilema de pecado es que confieses a Jesús como Señor y Salvador, que te arrepientas en tu corazón, que conozcas su voluntad, su palabra, que te bautices para que ya no pertenezca más al mundo, aunque andes en él, sino para que seas ciudadano del reino de los cielos y sea un ciudadano de Cristo, separado para Él. Así que no puedes pretender en una semana venir y resolver la carga y el encadenamiento del pecado, de pactos y de encadenamientos generacionales por una semanita que tú supuestamente crees que le está dedicando a Dios. En esta semana, cuando te vas de Semana Santa, lo que menos haces es entrar en la presencia de Dios porque no sabes cómo entrar, porque no te lo han explicado y no te lo han enseñado. Tampoco sabes apartarte. Y cuando ayunas y oras para vuestros deleites y vuestros deseos. El Señor nos enseña que cuando queramos entrar en su presencia, debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta. Y el que ve en lo secreto, te escuchará en lo secreto. Y el que sabe de tu necesidad, porque Él sabe cuál es nuestra necesidad, nos recompensará en público. Pero el problema no es este, sino que cuando pedimos a Dios pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros deseos. Y Dios no quiere que pida para vuestros deleites y para vuestros deseos. Dios quiere que tú pidas para tu crecimiento espiritual, para que la palabra de Dios sea revelada, para que tu corazón hecho de piedra se convierta en un corazón de carne, sensible, compasivo, misericordioso, y que pueda amar más y que pueda dar más. Porque cuando no conocemos a Dios nos queremos a nosotros mismos solamente. Ese es el gran problema en todo esto. Si no conocemos a Dios, no podemos entender cuál es la voluntad de Dios y tampoco podemos hacerla porque desconocemos verdaderamente la intención de Dios en su palabra, la intención de Dios en nuestra vida. Así que una semana no te va a servir para lavarte el pecado y para estar en paz en tu corazón. El que se une con una ramera, uno se vuelve con ella. El que practica el pecado es esclavo del pecado y la paga del pecado es la muerte eterna. La única manera de salir de este ciclo, de este estanque donde estás parado espiritualmente, que no has podido avanzar, que no has podido conocer lo que realmente Dios quiere que tú conozcas, que ya está puesto en ti, que es el tesoro que andan buscando todos los hombres, pero por causa del dinero, la idolatría, la avaricia y todas las cosas que se practican, no la pueden hallar, no lo pueden encontrar. Y resulta ser que no está afuera, sino está en cada uno de nosotros. En esta mañana yo te llamo la atención y te digo que si no buscas de la senda antigua, del camino del Señor, tendrás mucho problema. Hemos oído la palabra, hemos recibido la palabra y sabemos que manifiestas son las obras de la carne. Y ya sabemos cuáles son. Si usted anda en estas cosas, y si usted conoció a Jesús y se apartó, pídale perdón porque tenemos abogado para con el Padre. Y vuélvete nuevamente a Él. Y ya no practique más estas cosas porque el tiempo está terminando. La venida de Cristo está pronto. Y tenemos que estar irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él lo prometió. Él viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y vendrá hasta las nubes, y los muertos en Él resucitarán primero, y luego los que estemos en Él, conforme a su voluntad, los que estemos haciendo su voluntad, y seremos tomados, arrebatados, porque Él dice que se tomará a sí mismo. Y cuando Jesús está verdaderamente en cada uno de nosotros, cuando el Cristo está en cada uno de nosotros y estamos entendidos, y estamos conectados con aquello que tenemos que estar conectados, entonces, en un abrir y cerrar de ojos, junto con los que resuciten,
junto con los que se levanten, nosotros seremos transformados y en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor en los aires. No pierdas esta oportunidad, no te quedes, porque entonces lo lamentarás, llorará más amargamente que Pedro por haber negado al Señor y por haberle conocido, por causa de que le conociste y te apartaste de él, será doblemente tu amargura, porque tendrás que pasar por una gran tribulación. Y solamente los que sean valientes y perseveren hasta el final, estos serán salvos, como dice la palabra de Dios. Así que si tenemos la oportunidad de ser salvos y de irnos con el Señor, ¿por qué desperdiciar esta oportunidad? El día y la hora nadie lo sabrá. No sabemos cuándo va a venir Jesús, pero podría venir esta misma semana, podría venir el siguiente mes, podría venir en cualquier momento, porque ni los ángeles ni el Señor mismo sabe el día y la hora, sino solamente el Padre en que el Hijo ha de venir a buscar su iglesia. Pero según todas las señales y todos los que estamos viviendo en este último tiempo, lamentablemente sabemos que estamos en el tiempo profético. Estamos entrando en el tiempo en que lo que resta de las profecías están por cumplirse. Hágase partícipe de la unidad en el Espíritu con Cristo para que puedas venir a la vida eterna y para que no pases por un tiempo de gran calamidad por donde van a pasar muchos hombres y muchas mujeres, por donde la iglesia va a ser perseguida, por donde la bestia perseguirá, el dragón perseguirá a la iglesia, el falso profeta y el anticristo. Estamos en un tiempo que si tú no determinas cómo tienes que hacerlo, marcará una precedencia para lo cual va a ser tu futuro. El Señor mismo vendrá y aniquilará a todos los impíos con la espada que sale de su boca y terminará con todos estos hombres paganos, idólatras, amadores más de la maldad que del bien, aborrecedores de Dios y entregados a sus deleites, a sus pasiones, a sus concupiscencias, tales como los que practican carnaval, como los que hacen tesoros en la tierra, como los que tienen el corazón endurecido, como aquellos que ya no tienen y carecen del amor en el corazón, que no pueden servir, no pueden amar y no pueden ayudar a nadie. Simplemente es esto. Dios quiere hacer algo grande de ti, pero tienes que abrir tu corazón y permitir que el Señor Jesús entre a tu vida y que Él haga, y que tú le permitas que Él haga a través de su palabra el trabajo que debe hacer en ti, la transformación que va a causar la palabra, para que puedas ver días de gloria, porque los días venideros son días de gloria, porque es la gloria del Señor mismo que vendrá a buscar a los suyos. Y en cuanto a otras cosas, también está escrito que los de mente reprobada, que los de mente cegada, ellos mismos son dignos de muerte, está escrito, por las concupiscencias y por el pecado que hay en sus mentes y en su corazón, por la maquinación y la perversión que está en sus corazones. Así que mis hermanos, en esta mañana preciosa y maravillosa, este es el mensaje que quería compartir. Apártate de este vicio, apártate de este encadenamiento generacional que todos los años está llevando miles de almas al infierno. Esta es una práctica que se hace en muchas partes, en muchos países, en muchas naciones. Y el diablo ha sido astuto en que la gente se sirva de esta tradición para que pueda tropezar y caer y para que se aparte de Dios. Y entonces su alma se pierda, como tantas almas que día a día se van a una eternidad sin Cristo Jesús. Mis amados hermanos, una bendición de parte de Dios. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, que este mensaje llegue
eficazmente a la vida y al corazón de aquellas personas que lo reciban y que entiendan que solamente en ti están las esperanzas, que si queremos sanidad en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, tenemos que apartarnos de todas estas cosas que influencian, que causan deterioro, que destruyen el templo y que te ponen en vergüenza, que no lo han reconocido hombres y mujeres que por causa de estas prácticas babilónicas, paganas, creadas por la adoración a diferentes dioses de la carne, a los Baales hechos de acera y de arcilla y de barro, así como muchos que aún siguen en procesiones y siguen adorando a sus propios santos, a sus propios patrones, como en naciones donde no va a venir, donde no va a llegar la bendición y la restauración si no se arrepiente, si no entregan los altares públicamente y los destruyen en las calles, que Dios pueda ver, entonces no habrá el perdón para estas naciones. La altivez, el orgullo y la prepotencia del ser humano y aquello en lo que está confiado y aferrado es lo que hace que Dios no pueda mover su mano llena de misericordia y pueda hacer la obra que Él quiere hacer en medio de los pueblos, las naciones y los hombres. Así que vamos a arrepentirnos. Entreguen la idolatría, entreguen las imágenes, entreguen los altares, porque Cristo está viniendo y se levantará un varón que corregirá las naciones con vara de hierro. Pero no es en este tiempo, sino en el tiempo del Señor. Hay de aquellos que siguen orando a sus patrones, a sus santos hechos de arcilla, de yeso y hechos por manos de hombres. Hay aquellos que no abandonen la idolatría y vivan apartados del verdadero Dios que no está afuera sino está dentro de ellos. El verdadero Dios que tiene alma y que es espíritu. Porque estas imágenes huecas, secas por dentro, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen mano y no palpan, que tienen pies y no andan. Semejante a ellas son todos aquellos que han puesto su confianza en ellas. Así que están muertos, sordos, ciegos, mudos y vacíos. Por eso es que hay que aceptar a Jesús y permitir que Jesús entre en la vida de los hombres, de los hogares, de los matrimonios, de los hijos, de las naciones, de los pueblos, de los gobiernos, para que todas las cosas puedan mejorar. Así como Ninive, que aceptó el mensaje del arrepentimiento. Hay que arrepentirse y volverse a las sendas antiguas, volverse a Dios nuevamente, hablar verdad, hacer justicia y guardar la voluntad del Padre. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Lo que hay es una horrenda abominación y te espera una gran expiación. Así que, mis queridos hermanos, esta palabra les entrego en el nombre de Jesucristo, para que seáis sensato a tiempo, para que te conviertas del mal camino y te vuelvas al Señor, y pueda haber días nuevos, vida nueva y una vida eterna que espera por ti si le echas mano a la salvación en Cristo Jesús. No hay más excusas, el tiempo se acaba, volveos a Cristo. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el que había de venir. Jesucristo es el que fue, el que había de venir y el que permanecerá, el que estará hasta el final. Es el mismo. El Padre y el Hijo uno solo son. Es principio y es fin. Todos nosotros somos parte de su gran obra. Somos los peones del tablero. Somos los instrumentos suyos y hacemos como Él pone para hacer en nuestro sentir, en nuestro hacer como el querer. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y bendecimos todas las familias, Señor. Bendecimos especialmente a Venezuela y que todo este pueblo se convierta y entreguen las imágenes y los altares para que tú puedas, Señor, hacer lo que quieres hacer en esta nación.
para que se acabe la altivez y la prepotencia de espíritu que hay en los hombres, el espíritu de autosuficiencia, mientras que reine y tengan culto a todas estas inmundicias que tú no apruebas, sino que son abominables a ti, a tu presencia, el pueblo no recibirá lo que tú quieres dar. Pueblo, arrepiéntate, clama a Dios, busca a Dios y entrega todos los matachos y los muñecos que tienes en tu casa, en los altares. Destruyan los altares y saquen todo lo que tienen que sacar para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer. Es una guerra espiritual y mientras que haya invocación, mientras que haya adoración, mientras que sigan profanando muertos, mientras que sigan creyendo en estas cosas, hay dioses paganos, hay dioses en la vida de los hombres que no van a permitir acercarse al verdadero Dios. El verdadero Dios es el que trae paz y unidad. El verdadero Dios es el que trae misericordia, compasión y amor, porque a eso fuimos llamados los hombres. Este es el verdadero Dios. El Dios de los hombres, aquel que no es el verdadero, es el que causa división, es el que causa guerra, es el que causa diferencia. Un pueblo unido prevalecerá. Un pueblo dividido determina una corta existencia. Y si los hombres y las mujeres caen en el mal de la avaricia y de la intención de manipular y de buscar su propio recurso y su propio interés, si caen en el mal de la corrupción, se destruye a sí misma. Es necesario volverse a Cristo Jesús. Es necesario volverse a Dios, a la senda antigua. Hablar verdad, hacer justicia y guardar el amor del Padre. Compartir. Aprender a ser nuevamente un solo pueblo. Una sola nación. Un solo pensamiento. Pensar en el futuro de las nuevas generaciones. Hay que reconocer cuando se pierde y cuando se gana. Hay que ceder. Hay que dar la razón a quien la tiene. Porque es la única manera en que encontremos paz verdadera. Si nos equivocamos, reconocer, afrontar y tomar las consecuencias. Porque cuando tuvimos la oportunidad, no hicimos como Dios quiso que quería que hiciéramos, sino hicimos como nos dio la gana. Esto es un mensaje claro para todos. Dios no hace excepciones de personas. Es un mensaje no en la mejor palabra, porque no, la palabra de Dios no se puede maquillar. Es una palabra al entendimiento. Arrepiéntate. Antes de que se cierren tus ojos por última vez y ya no puedas cambiar nada. Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom, Maranata. Cristo está viniendo. La paz del Señor